Bienvenidos amigos a Agenda Empresarial. Les damos la más cordial bienvenida a todos los ingenieros e ingenieras colegiados del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional y para eso nos encontramos con la especialista, la doctora Nayir Zárate, quien ha trabajado en el Perú, pero también se ha especializado en Europa, básicamente en España. Tiene varios reconocimientos en Cataluña, en Barcelona, y nos va a explicar acerca de lo que es la inteligencia emocional. Bienvenida, Nayir. Muchísimas gracias, Mary, por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y espero que con el conocimiento que tengo poder ayudarles en algo. Muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, tú ya tienes 10 años radicando en España y estás trabajando también como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Explícanos, por favor, qué tan importante es para los profesionales, para los ingenieros y bueno, también para todos los profesionales de las distintas carreras, valga la redundancia, el poder tener un dominio sobre su inteligencia. Bien, como ya diversos estudios lo dicen, en un inicio siempre se había enfatizado el aspecto netamente cognitivo de conocimientos, información, netamente académico, hasta que nos dimos cuenta de que es muy importante el conocimiento, sin embargo estábamos descuidando la parte emocional. Un ser humano no solo es el aspecto cognitivo, sino también somos pura emoción, ¿no? Un 30% es cognición y un 70% es emoción. A raíz de eso es donde nos percatamos de que a pesar de que las personas tenían altos conocimientos, muchísimos títulos, tenían grandes dificultades, por ejemplo, para trabajar en equipo, para solucionar los problemas, para gestionar nuestro estrés, que en la actualidad es una problemática a nivel mundial, y que esto también estaba generando que haya conflictos a nivel no solo laboral, sino también de la salud, una serie de trastornos psicosomáticos que a la vez repercutían en tu ámbito familiar, de pareja, amical. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Investigando, leyendo diversa información, pues nos dimos cuenta de que estábamos descuidando el lado emocional. A raíz de eso, gracias a Daniel Goleman, que es el divulgador de la inteligencia emocional, él no creó nada, pero nos ayudó a difundir el conocimiento. Ahí explica en su libro, en su bestseller, la importancia que era identificar, comprender y saber gestionar mis emociones. Si yo no las identifico, va a ser muy complicado que las comprenda, va a ser súper difícil poder gestionarlas. Si yo misma no me comprendo, va a ser también muy difícil poder entender al otro. Al respecto, creo que también es importante saber en qué etapa de nuestras vidas tenemos que identificarlas. De repente a veces estamos pasando momentos muy difíciles o situaciones de estrés donde recién nos preocupamos y buscamos un especialista. Pero creo que el tema de prevención es muy importante al respecto, ¿no? Prevención, la promoción, donde ya desde los colegios, por ejemplo en España, estamos estudiando y estamos incentivando la educación emocional. Aparte de todos los conocimientos académicos que se transmite, también enseñarle ya desde pequeñitos. Hacemos muchas escuelas de padres, vamos a diferentes colegios profesionales que no están, que obviamente que no dominan el tema de la psicología, diferentes profesiones, porque se estaban percatando de que no sabemos identificar, gestionar, controlar esas situaciones conflictivas, como tú dices, Mary. La sociedad cada vez es más compleja. Problemas siempre vamos a tener, de diversa índole. La persona que diga soy netamente feliz es falso, es una utopía, porque siempre a nivel laboral, familiar, amical, nosotros no vivimos solas. Exacto, entonces nos va a afectar, pero eso no quiere decir de que una situación muy estresante, muy conflictiva, nos tiene que generar como consecuencia altos niveles de ansiedad o una depresión, o lo que estamos viendo también una problemática, suicidios o el consumo de sustancias. Antes de llegar a que la persona explote, como coloquialmente se conoce, somos un volcán. La parte de la base es netamente, te voy a hacer la metáfora, netamente emocional.
Cuando no identificamos, comprendemos qué está pasando en la base de este volcán, aguantamos, aguantamos, aguantamos hasta que eso explota. Allí vienen las consecuencias y muchas personas acaban con la medicación. Porque antes nuestro organismo, por ejemplo, el insomnio, las cefaleas, los resfriados constantes, la migraña, claro, la alergia, es una señal que nuestro cuerpo nos está diciendo cuidado. Cuidado con el estrés. Sin embargo, nosotros seguimos hasta que eso explota. ¿Por qué? Porque no me di el tiempo y no me enseñaron a identificar esa emoción, a comprenderla y gestionarla. Entonces eso tenemos que hacer mucho énfasis porque nuestras profesiones son muy bonitas, pero a la vez son muy estresantes. Y más el estilo de vida que todos estamos teniendo en un mundo tan competitivo. Por ende, es aprender una serie de técnicas, aprender a conocer nuestro cuerpo, qué señales, cada uno tiene su señal. En mi caso, por ejemplo, cuando ya tengo dificultades para dormir, digo, uy, Nair, estás muy ansiosa, baja el nivel, más deporte, caminar, tratar de dormir, los fines de semana descansar. Entonces, son una serie de técnicas que uno tiene que aprender y en función de eso la tienes que aplicar, pero te tienes que conocer. Porque lo que me resulta a mí, Mary, no te va a resultar a ti. Cada ser humano es un mundo, tú eres una emoción y yo también. ¿Y cómo pueden hacer las personas que normalmente, pues, lo que tú has mencionado, es muy difícil reconocerse y a partir de eso poder gestionar nuestras emociones? ¿Sería necesario poder ir a los especialistas? ¿Cuáles serían las herramientas o las soluciones que podemos tomar para eso, identificar nuestras emociones? Bien, por suerte en la actualidad esto ya lo estamos enseñando desde pequeñitos. Educación emocional, muchas escuelas de padres. Primero, hay que tener conocimiento de lo que implica una emoción y la inteligencia emocional. Yo creo de que el conocimiento nos abre ventanas. Sin conocimiento no podemos mejorar. ¿Correcto? Entonces, primero tenemos que saber qué es la inteligencia emocional, qué son las emociones. 4 emociones, por ejemplo, básicas, Mary: la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. Son las 4 emociones básicas que uno tiene. Por ende, si tienes la información obviamente con buenos libros, revistas, las charlas, gracias por esta entrevista, ya es información. Lo que conferencias, seminarios, etcétera. Hay que divulgar. Para que yo pueda modificar algo, tengo que ser consciente. Yo no puedo aprender algo que no sé. Primero tiene que estar la información de lo que implica inteligencia emocional. Conocer las emociones básicas. En función de eso, utilizar mucho vocabulario emocional. Generalmente, por ejemplo, hoy estoy triste, hoy estoy alegre. Aprender a reconocer las señales físicas de cada emoción y nombrarlas. A veces uno dice, hoy día estoy rara, pero ¿qué es rara? ¿No? O también al niño, por ejemplo, cuando se cae, lo vemos en los parques, no llores, no pasa nada. Es que sí pasa. El niño tiene rabia o el niño tiene miedo. Me voy dejando entender. Entonces ya desde pequeñitos y nosotros mismos acostumbrarnos a expresarnos de una manera emocional. Eso allí uno ya va modificando. El hecho no solo de la comunicación verbal, sino también la no verbal, el expresarnos. Uno de los mejores ansiolíticos es el abrazo, el contacto físico. Cada vez nos tocamos menos, ¿correcto? Entonces es una expresión de afecto. Son una serie de comportamientos que en base del conocimiento primero, yo puedo ir aplicando, que me van a ayudar primero a identificar mi emoción. Si por ejemplo hoy día tengo miedo, ok, tengo miedo, ¿no? No he dormido bien, dolores de cabeza. Cada uno tiene la expresión del miedo de una manera particular. En función de eso, ¿por qué sentarme en un momento a reflexionar? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué puede estar sucediendo? Tratar de comprenderlo. A veces es que, Mary, por evitar
es una evasión, no queremos pensar. Prefiero trabajar un montón, así no pienso, ¿no? Entonces, una serie de comportamientos que uno evade, porque no es fácil reflexionar y, como se dice coloquialmente, desnudarte emocionalmente. No es fácil para nadie, pero es importante porque tengo miedo. ¿Qué situación personal, familiar, etcétera, me está generando esta emoción? En función de que si yo identifico, comprendo por qué puedo tener miedo, esto me va a ayudar a regular mi emoción. Si yo tengo miedo, ok, ¿qué puedo hacer para yo, en lugar de incrementar ese temor, por ende, llevar a cabo una serie de comportamientos que me ayuden a disminuir ese miedo? El deporte, una película de risa, etc. Cada uno tiene sus estrategias, ojo. Y el miedo o esa emoción va a ir disminuyendo, va a perder su reforzador, porque el ser humano, una vez de que el individuo comprende algo, esa conducta pierde ese reforzador, porque el cerebro dice, uy, ya lo entiendo. La ambigüedad, las inseguridades nos generan mayores emociones negativas. El miedo porque no sé a qué. Cuando una vez que lo descubres, exacto, ya sabes, tu cerebro es tan inteligente, tan sabio, nos falta conocerlo un montón, que ya pierde esa energía. Y te va a ayudar. La próxima vez que te vuelve miedo, tú ya te conoces. Uy, veo que tengo las mismas señales de la otra vez, ¿por qué puede pasar ahora? La última vez que tuve miedo me enfrenté, lo hice de esta manera y salí airosa, pues voy a hacer lo mismo. ¿Correcto? Es un aprendizaje. La inteligencia emocional, Mary, se aprende toda la vida. Gracias a Dios. No es de que solo para niños, adolescentes o la gente mayor. O la gente mayor que a veces lo dice, no, ya estoy muy mayor, ¿para qué voy a aprender? Todos aprendemos constantemente. Si yo sé identificar, comprender y gestionar mi emoción, la otra persona lo va a ver. También sirvo de modelo emocional. Y más si hablamos de padres de familia. Hemos observado que niños con padres emocionalmente estables, claro, tienden a imitar. También es un aprendizaje observacional. O en el mismo trabajo, cuando vemos ese compañero que como ante una situación conflictiva resuelve también los problemas, a todos admiramos, oye, mira qué bien lo hizo. ¿Cómo lo hace? Exacto. ¿Cuáles tus tips? Dime, cuéntame. Entonces, todos somos un modelo. Inteligencia emocional. Exacto. Entonces, no es difícil, pero tampoco es sencillo. Esto implica práctica poco a poco y no desmoralizarnos. ¿Que vamos a perder los papeles algún día? Pues sí, somos humanos. Pero no tiene que ser la constante. Y a nivel ese es el detalle. Y a nivel de las organizaciones, ¿qué es lo más recomendable? Por ejemplo, tú lo has mencionado, hoy en día las empresas, las instituciones están viviendo bajo un tema de estrés cada vez más fuerte. Sí. Entonces, para obtener mayores resultados, lograr mayor productividad, también las personas tienen que estar emocionalmente estables. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? De repente, grupos de trabajo donde se pueda manejar como especialista este tema de la inteligencia emocional, ¿qué recomiendas al respecto? Sí, generalmente lo que estamos haciendo en España, por ejemplo, lo que hemos observado en el área de recursos humanos organizacional, el síndrome del quemado, el síndrome del burnout, que mundialmente se lo conoce por el tema del estrés, ¿no? ¿Qué es lo que estamos trabajando actualmente? Tenemos equipos de supervisión externos, ¿no? Que se trabaja con los directivos, sobre todo a nivel de coaching, psicología coaching, ¿no? Un psicólogo coach que trabaja mucho en el ámbito emocional, donde se suelen hacer capacitaciones, entrevistas, discusiones, tertulias, conversatorios, tardes de café. Cada empresa y cada institución tiene que encontrar su manera, donde se trabajan a nivel de directivos, a nivel técnico, a nivel mucho más ya empleados. Hay sesiones diversas en función también de la temática, de lo que necesita el grupo. Una buena estrategia que estamos viendo es cuando el mismo trabajador plantea los temas, porque a veces uno plantea y con toda la ilusión y no interesa o no es la problemática. Entonces
es de que el equipo plantee qué necesidades tiene. En función de eso va la persona encargada y que esa persona pues les dé toda la apertura, y se suelen hacer grupos de trabajo donde están todos mezclados o también por equipos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Salidas. Hay cenas, tenemos cenas de empresa, comida de empresa, entonces crear el vínculo afectivo. Yo no soy tu amigo, pero un vínculo afectivo de cariño, de respeto a nivel de compañerismo. Y hemos visto que se trabaja mucho mejor, la empresa gana mucho más, porque vas feliz. Si vas contento al trabajo, produces más, porque lo haces con placer, ¿no? Entonces, es muy positivo. Actualmente en España se está invirtiendo mucho, la empresa se está dando cuenta de que es rentable. Invertir en el recurso. Es muy rentable, ¿no? Entonces, pero no es un gasto, es una inversión. No, es una inversión. Porque se produce muchísimo más y el ambiente es muy positivo. Uno es muy agradable. Cuando vas a la empresa lo notas. Ese ambiente cálido de compañerismo y ese ambiente donde hay problemas de comunicación, esencialmente, ¿no? El tema del clima organizacional, la cultura organizacional a veces no se maneja muy bien y eso definitivamente a veces desemboca en problemas dentro de la empresa. Sí, y es una lástima porque, Mary, como ya te he mencionado, de por sí la vida ya está complicada. Y si todavía le generamos más conflicto, entonces mejor es solucionarlo. Y son problemas, lo que yo he observado estos 12 años de ejercicio en Perú y aquí, es que no nos comunicamos bien. Es que yo pensé, es que yo creí. Entonces, eso se trabaja bastante, ¿no? Una comunicación asertiva, ¿no? Siempre diciendo lo que yo pienso, lo que siento, pero respetando al otro, no haciéndole daño. Y eso es emoción. Saber escuchar. La empatía, ¿no? Entonces, actualmente lo estamos trabajando bastante. ¿Qué falta? Sí, no todo el mundo lo valora, no todo el mundo lo ve necesario, no toda empresa lo ve como una buena inversión. Sin embargo, con el tiempo los estudios también corroboran de que es algo muy válido, es algo muy positivo para la empresa. No solo a nivel, como te decía, de ir a hacer un taller, ser coach, no, sino también avalado por estudios científicos. Eso precisamente, pues dos temas. Uno que tiene que ver con... se le dice coach ahora de repente a las personas que son líderes o que de repente tienen estas características que son motivadores, pero no son especialistas. ¿Es adecuado recurrir a este tipo de coach? Dependiendo, Mary, la circunstancia, yo sinceramente, obviamente por mi profesión, yo abogo más por un psicólogo coach. ¿Por qué? El coach está muy bien, ¿no? Sin embargo, dependiendo de las problemáticas de la empresa, a veces salen una serie de dificultades que ya, si uno no domina el ámbito emocional y psicológico, puedes hacer una intervención iatrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de hacer un bien, haces un mal. Pero no es porque tú lo hagas de manera intencionada, no. Simplemente porque no has sabido identificar que esa problemática de comunicación, ese conflicto, había un trasfondo. Que a veces hay muy buenos coaches que no son psicólogos, ojo, pero todo va a estar en función de la circunstancia o, sí, lo que se quiera trabajar a nivel empresarial, sobre todo. Sin embargo, vuelvo a decir, yo abogo por el psicólogo coach, porque a veces se nos escapan detalles. Desgraciadamente también el coach, hay muy buenos compañeros míos, no son psicólogos grandes, trabajadores, pero no todo el mundo está cualificado. Se hacen cursos de 1 o 2 meses y ya son coach. No es así. Entonces también hay que ver dónde se ha formado, cuántas horas, el marco teórico. No todo el mundo puede ser coach porque desgraciadamente personas con 1 o 2 meses van y es una estafa. Claro. No tienen el dominio. Se leen cualquier manual y ya soy coach. Y el ser coach es una formación bien importante.
y compleja. No todo el mundo lo puede hacer. Entonces, en función de eso, el psicólogo coach o el coach tiene que saber identificar una problemática, que esto ya no es simplemente un acompañamiento, sino que esto ya requiere un trabajo mucho más complejo y profundo. Tiene que tener la capacidad de identificar y, si no es psicólogo coach, derivar, porque ya se le escapa de las manos. Y estamos viendo que compañeros o personas se llaman coach y están abarcando temáticas que no dominan. Y aquí viene el efecto iatrogénico. Nos vienen al colegio, por ejemplo, de psicólogos de Cataluña, mala praxis. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado al contratar. Tiene que estar acreditado. No todo el mundo tiene la acreditación. Entonces es una exigencia bien importante. Sobre todo, como te decía, el poder identificar la problemática y derivar. Porque el coach acompaña, no hace psicoterapia. No es el trabajo de coaching es muy diferente a un trabajo psicoterapéutico. No mezclemos, son dos cosas distintas. ¿Correcto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Okay. Y la otra pregunta era si tienes experiencia con empresas, ¿sabes qué tipo de empresas están desarrollando adecuadamente este tema de la inteligencia emocional? Si nos puedes mencionar algunos, como para tener unos ejemplos. Yo, bueno, soy más del ámbito educativo, del ámbito social. Sin embargo, conozco algo porque tengo la formación de psicología coaching. No me dedico 100% a ese ámbito, pero lo que me comentaban, por ejemplo, compañeros en Barcelona, también tengo grandes colegas que trabajan eso, algunos bancos. No puedo dar el nombre, pero ya bancos que lo estaban llevando a cabo, centros educativos sobre todo de ingeniería, de economía, de todo lo que implica ciencias, también, claro. Está muy desarrollado en Barcelona. Exacto, porque se están percatando, lo que ya te he dicho al inicio de la entrevista, ¿no? De que hay profesionales a nivel muy cognitivamente muy potentes, pero que no saben trabajar en equipo. Entonces ya, sobre todo a nivel privado, yo he visto compañeros que me comentan multinacionales, es decir, ya se está trabajando, que tienen su equipo de psicólogo coach, ya lo tienen en la plantilla, forma parte del equipo profesional. Y es interesante y muy positivo, ¿no? Porque sobre todo son los de ciencias, donde se están percatando de que es importante no descuidar el lado emocional del trabajador. Entonces ya lo estamos llevando a cabo allí. Y grandes profesionales. Y lo bueno es de que también se hace investigación, donde se corrobora que esos programas, esas formaciones son exitosas. No es solo dar una formación, no, es con análisis estadístico, y están publicando en revistas de alto impacto de que realmente es importante trabajar este apartado en diferentes instituciones. Sí. Y sobre todo importante también porque este incremento de la globalización hace que también las organizaciones tengan personas, pues un día de repente peruanos, luego contratan españoles o contratan ecuatorianos, entonces ya son personas, y este ambiente multidisciplinar que hace que tengamos la necesidad de tener, pues eso, ¿no? Abrirnos, ser más comprensivos, emocionalmente. Sí, yo en confianza te lo digo, Mary, casada con un español, hablamos el mismo idioma, pero a veces no nos comprendemos. El tema de cultura. Exacto, ¿no? Es el tema de la idiosincrasia. Entonces ahora se estila por el hecho de ver personas, no banderas. Estamos en un mundo, como tú bien lo has dicho, abierto, donde estamos hoy aquí, mañana no sabemos, ¿no? Probablemente de aquí a un tiempo esté en China. La vida es así, ¿no? Las circunstancias laborales y también los intereses académicos. Por ende, ahora se habla de interdisciplinario e intercultural. Nadie es más ni menos. Todos nos nutrimos de las diferentes especialidades. Y es una riqueza ver cómo, por ejemplo, un ingeniero, un psicólogo y un abogado analizan la misma problemática. Y es súper interesante, súper rico, y realmente se llegan a soluciones extraordinarias, ¿no? Porque cada uno pone lo que sabe, ¿no? Entonces
es bien importante no descuidarlo, y la verdad que yo me siento por ese lado bastante orgullosa de que se esté dando mucha importancia al tema emocional y que también Perú cada vez también esté dando la importancia de vida, ¿no? Entonces eso realmente los felicito. Y esperemos que también se aplique mucho más, porque creo que ya hemos conversado anteriormente sobre esto, acerca de este incremento de las inversiones mineras en el país. Exacto, también exacto. la presencia de estas empresas en el interior de las comunidades, y esta necesidad de que haya una comprensión y una empatía entre la empresa y las comunidades, ¿no? Buscar soluciones, y esperemos que todo este proceso de los conflictos pues lleguen a un punto de quiebre, un punto de solución, y que sea beneficioso para todos, ¿no? Y esperemos creo que es la necesidad de tomar adecuadamente este tipo de metodologías, de conocimientos. Exacto, es lo que yo siempre digo a mis estudiantes en la Universidad Mary, que antes de ser profesionales somos personas. Eso es bien importante. Si uno entra con la sensibilidad y comprendes al otro, nos vamos a entender. Pero si tú tienes tu barrera, yo tengo la mía, y cada persona ve su verdad y no quiere retroceder, jamás nos vamos a entender. Jamás. Aquí, en España y en China. En cambio, si tú eres capaz de identificar, comprender, vas a ser capaz de entender. Primero, para poder entender al otro, me tengo que entender yo. Si yo no me comprendo, no puedo entender al otro. Entonces vamos a estar siempre en esa lucha, porque tú hablas, a pesar de hablar castellano, tú hablas de una manera y yo de otra, y vamos a chocar, por más que cada una tenga su argumento. Pero si tú tienes un nivel de inteligencia emocional elevado y yo también me he trabajado, vamos a consensuar. No somos rivales, somos compañeras. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué te da? El tener una madurez emocional, pues. Eso te da la madurez. O si no, las conductas narcisistas, egocéntricas, egoístas, agresivas, impulsivas, es una inmadurez emocional. Manipuladoras. Imagínate tú, alta inteligencia emocional, yo baja inteligencia emocional, jamás nos vamos a entender, porque tú estás en un nivel y yo estoy en otro. Entonces ahí la que tiene que saber manejar en ese momento eres tú, porque eres más competente que yo. Entonces ahí también es importante, nos ayuda a entender al otro, que yo no puedo tratar de llegar a una solución con alguien que no está en mi nivel, porque estamos hablando diferentes idiomas. ¿Y qué puedes hacer tú para llegar a mí sin hacerme daño? Y así todos pues nos apoyamos, ¿no? Es muy bonito. Sí. No es fácil, pero es bien bonito. Realmente nos encantaría seguir hablando del tema, pero pues también el colegio preocupado con ese tema, y vamos a realizar una conferencia con el capítulo de Minas para hablar acerca de la inteligencia emocional. Esperemos que más adelante, en una próxima visita, también podamos tener los avances acerca de este tema. Pues muchísimas gracias, Nair, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Los felicito por esta gran iniciativa, y cualquier cosa, pues ya saben que cuentan con todo mi apoyo. Muchísimas gracias.